triángulo que está aquí, estoy señalando, pues es este triángulo. Entonces lo que está obteniendo es la proporción de estas dimensiones que estoy señalando. Y ahora sí, sustituye donde esté coseno de alfa, va a poner esto. Aquí lo ves. Coseno de alfa y va a poner a lo que es igual, coseno de alfa a lo que es igual. Estas dos, eso es trigonometría. Y de ahí ya puedes eliminar las velocidades absolutas. Aquí tengo velocidad absoluta C1 cuando choca con el rodete, que multiplica y que divide, lo elimino. Lo mismo a la salida, lo elimino. Entonces la ecuación se reduce y queda de esta manera. Ahí está muy sencillo. Después lo que hace el autor es tratar de simplificar y quiere saber cuánto mide este vector. Quiere saber cuánto mide este vector, lo que está en rojo. Entonces, ¿qué hace? Lo despeja. De esta ecuación va a tratar de despejar esto. Entonces, ¿qué hace? Pues está sencillo. Pues va a pasar este del otro lado restando, este restando, pero como está a la menos 2, pues va a multiplicar todo por menos 1. Entonces le va a quedar en el sistema, como lo vemos ahí, C1, U2 y menos velocidad relativa, W1. Obviamente que el 2 va a pasar dividiendo, pues es un medio. Entonces su ecuación dice que la energía relativa con respecto al vector unitario es un medio de la velocidad absoluta, la velocidad unitaria y la velocidad relativa. Y eso lo tengo a la entrada y a la salida. Entonces la velocidad relativa que estamos hablando, relativa de el elemento absoluto y unitario, es la ecuación 1 a la entrada y a la salida, ecuación 2. ¿Cuántas ecuaciones son? 10. Esa es la primera y la segunda. Dice representación de Euler, segunda representación de Euler, ¿qué es? Pues al final llegaremos a esas tres fórmulas, pero esta es la explicación de dónde viene. ¿Alguna duda de eso? Hasta ahí. Conceptualmente hablando, ¿verdad? Porque ya trigonometría, pues yo creo que ya todos sabemos, no es difícil, nomás seguir el hilo. Bueno, pues ya tengo la representación 1, representación 2. ¿Qué me falta? Bueno, un concepto nuevo, que es cuánta energía pasa del rodete, que es lo que dice en la parte de arriba, a la altura. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una bomba, yo quiero saber qué tanta energía almacenan los cubitos esos del rodete, de acuerdo al fluido que va a estar succionando la bomba. Si yo hablo de una turbina, es cuánta energía almacena ese rodete de la turbina respecto a la altura de caída del chorro de agua en la turbina. Eso es lo que dice ahí arriba. Y para obtener eso, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo que van a hacer es tomar las dos ecuaciones que acabamos de analizar en la filmina anterior, son estas dos, y las van a relacionar con dos ecuaciones que vimos en la primera representación de Euler. Ya habíamos visto esta, que es entalpía específica, y ya habíamos visto esta, que es energía de altura de Euler o altura hidráulica, que lo habíamos visto. Entonces estas dos ya las tenemos. ¿Qué van a hacer? Relacionarlas, igualarlas. Van a tomar estas dos y las van a sustituir aquí. Y eso está aquí abajo. Yo voy a tomar esta ecuación, entalpía, y donde aparezca este concepto, que ya sabemos que es vector unitario en función de la velocidad absoluta con dirección a 90 grados, este vector a qué es igual, dice que es igual a todo esto. Un medio de la velocidad absoluta más la velocidad unitaria más la velocidad relativa, todo al cuadrado. Voy a tomar todo esto y lo voy a sustituir aquí. Menos, y voy a, ¿cuánto vale esto? Vale todo esto. Y lo voy a sustituir ahí. Esa es la igualdad. Hay que tratar de reducirlo si así lo quieres, o acomodarlo, y te va a dar algo como esto. La entalpía en función de tres diferencias. En función de velocidad absoluta, en función de velocidad unitaria y en función de velocidad relativa. Y esa es la ecuación 5. ¿Dudas hasta ahí? Sí. Después vas a tomar estas dos ecuaciones y ahora las vas a sustituir aquí, en la de Euler. Y otra vez, 1 sobre G, que multiplica este término, es este término. Y este término de aquí es este término. Y eso es lo que aparece. Claro, hay que reacomodar términos. Y si puedes simplificarlo, simplificas, dicen los matemáticos. Realmente a mí me da igual si lo simplificas o no, aunque lo puedas hacer correctamente.
Y esa es la representación de Euler en función de ¿qué? Otra vez, relación o promedio de velocidades absolutas, velocidades unitarias y velocidades relativas. O sea, si te estás fijando, están relacionadas en función de los mismos términos. Y esta es la ecuación 6. Ya casi llegamos a la 10. ¿Dudas? Por eso en el examen diagnóstico dice requisito álgebra. Porque si no, pues está muy difícil. No, pues es sustitución, no es difícil. Nada más es ir entendiendo los conceptos. Pero eso es álgebra. Y no lo tenemos nosotros más que analizar. Sí, podríamos ir a ver, despejate a ver si sabemos despejar, pero bueno, ya no sé si da el tiempo, ¿verdad? Y un pequeño resumen, todavía no acabamos de lo que llevamos hasta hoy, porque la segunda representación es hasta que acabemos el subtema, ¿no? Nos dice que ya podemos establecer la energía que llamamos entalpía específica del rodete, pero en términos de velocidad absoluta, velocidad unitaria, velocidad relativa, tanto para una bomba como para una turbina. Podemos establecer la altura de Euler en función de esos mismos tres términos para la bomba y para la turbina. Eso es lo que hicimos. Ya teníamos de hecho estas dos, pero no las teníamos en función de estos tres términos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Qué bueno, porque luego pido que ustedes me lo expliquen, pero de otro documento que les voy a dar. Bueno, hasta ahí tenemos esa parte. ¿Qué faltaría ahora? Bueno, pues analizar cómo se está comportando el rodete, pero en función del volumen de control. El volumen de control es la cantidad de agua que está aquí en las líneas punteadas. Para interpretar ese comportamiento, lo que hacen es una ecuación que establece cómo es ese volumen de control. No es Bernoulli, se parece. Esa ecuación se llama ecuación de energía para un flujo permanente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta energía necesito para que este elemento, cuando cambia, es decir, cuando lo quito de ahí y viene otra cantidad de agua y llena el elemento, cuánta energía necesita para hacer eso? Que este se vaciara y llegara a otro igual. Eso es lo que está diciendo coloquialmente. Eso es lo que dice ahí. Y la ecuación ya está definida, se parece mucho a Bernoulli, pero no es. ¿Qué quiere decir la ecuación? Primer término que está aquí. Esta es la fuerza que hace girar el rodete. ¿Se acuerdan que había una fuerza externa y luego por R y eso giraba? Pues es lo que aparece ahí, esa fuerza que hace girar el elemento. Obviamente que si lo afecto por la velocidad, pues voy a tener una potencia y lo voy a afectar por densidad y gravedad. Esto ustedes lo conocen como peso específico. Por eso más adelante van a ver que le ponen gamma, le ponen el simbolito de gamma, densidad y gravedad. Eso se va a afectar por esta relación. Aquí me detengo un poquito porque esta sí la debiste conocer en mecánica de fluidos, esta fórmula. Se ve en las redes, en los tendidos, cuando te enseñan en un fluido a calcular pérdidas por fricción y te dicen aquí tengo un fluido, va de un punto A a un punto B y calculas la velocidad específica del fluido, pero esa velocidad es diferente a la entrada, en medio de la tubería y cuando sale de la tubería. Cuando sale de la tubería el fluido y se afecta por la atmósfera, por la presión atmosférica, tiene una ecuación y esa ecuación es esta. La velocidad absoluta de ese fluido, aquí no es cuando choca con el hada, es cuando sale de la tubería al cuadrado entre 2G. Entonces no entro al detalle de explicar esto, de dónde se deduce, porque se ve en mecánica de fluidos, es esta parte. ¿Qué es la Z? Pues le llaman la diferencia geográfica, ¿no? Tengo el repositorio, el tanque, y luego tengo la cisterna o el tanque elevado, llevo el fluido de A a B, si es una bomba, esa diferencia geográfica es la Z. Y después viene lo que nosotros llamamos la altura útil, altura de Euler, altura hidráulica, aquí le llama altura de la bomba, la altura a la que puede llevar el fluido a la bomba, pues es esa, es esta H. Después, si yo igualo toda la entrada con respecto a la salida de mi sistema, como en Bernoulli, pues a la salida tengo el mismo término, pero 2 en sus subíndices, lo que cambia es este, al final, HL, que es, en vez de ser la altura, ahora son las pérdidas por fricción que tú tuviste, y eso es lo que dice aquí, lo trataron de poner para recordarnos. Entonces de esta ecuación vamos a hacer uso para poder interpretar la altura de Euler que ya conocíamos. Ahora vamos a ponerla en función de esta ecuación, y bueno, si tú observas, pues es la misma ecuación, pero si yo digo que no hay pérdidas, pues voy a tomar este término, lo voy a eliminar, y voy a tomar el resto, pues así quedaría mi ecuación. Es la ecuación número 7. Aquí me detengo. ¿Cuándo no hay pérdidas? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuándo no hay pérdidas en tuberías?
Cuando la misma cantidad que entra es la que sale, ¿no? ¿Y cuándo ocurre eso? No, eso sí. ¿Sí ocurre? Es teórico, eso no existe. Puede tender a cero, pero no puede ser cero, porque implicaría que no se calienta, implicaría que no hay rugosidad, implicaría que no hay pérdidas por evaporación, implicaría que no hay cambios de sección transversal, implicaría que no hay cambios de dirección, implicaría que el flujo es laminar siempre, o sea, hay muchas justificantes. Es teórico el modelo, no existe. Pero si queremos modelar idealmente y que sea fácil la ecuación, lo hacemos cero. Entonces la ecuación pues queda así en vez de ser así para Euler. Y luego viene más allá. ¿Y qué tal si lo que yo voy a llevar es el fluido de A a B, pero no están a diferente altura? Voy a regar de aquí a allá, voy a llevar el agua de aquí para allá, pero no hay diferencia de altura. Entonces este término es cero. Y eso sí puede pasar. Si ese término es cero y además yo digo que es ideal, entonces la ecuación es esta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy interpretando? Bueno, pues ya tenemos dos términos diferentes. Sigue siendo altura útil hidráulica o de Euler, pero en términos de una nueva teoría y con dos suposiciones. Y de ahí nos pasamos a lo que nos interesa en la materia, por eso lo estamos viendo. Nosotros hablamos de altura de Euler, pero en realidad en las ecuaciones, en las fórmulas para resolver bombas y turbinas, hablan de tres tipos de alturas. Altura de Euler, altura dinámica y lo que conocen como altura estática o altura, dicen, de presión. Estas son tres alturas. Y la pregunta que hacen es, pues, ¿cuáles son esas de las que está hablando? Entonces son las que vamos a tratar de entender con esas mismas ecuaciones. ¿Qué es esa altura dinámica y qué es esa altura estática nuevas, diferentes a la que estamos platicando en todo lo anterior, en la primera representación? Bueno, primero tomamos las dos ecuaciones que ya acabamos de visualizar y lo que hacemos es igualarlas. A ver, voy a igualar la altura de Euler en funciones de si hay pérdidas o no hay pérdidas de presión de fricción. Voy a tomar la altura de Euler en función de si hay diferencia de alturas más diferencia por pérdidas por fricción y las voy a juntar. Entonces lo que haces es igualar esta con esta. Ahí están, igualadas. Y si tú las observas, vas a ver que hay un término que se repite en ambos lados. Pásele. Y ese término es este, que dijimos que es la velocidad específica del fluido a la entrada y a la salida. Se repite de un lado, se repite del otro. Entonces si se repite lo puedo eliminar. Y si lo elimino me queda esta ecuación. Nada más tomando en cuenta esto, no se confunda. Densidad o ρ por G es gamma, eso específico, pero es lo mismo. Entonces obtengo esta ecuación. Esa ecuación nueva se llama HP, altura de presión o altura estática. ¿Por qué? Porque no considera la velocidad específica del fluido al salir de la tubería. Ese es el concepto nuevo, es el que estamos hablando. ¿Dudas hasta ahí? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Claro, hay conceptos, lo que yo quiero que tú veas es que hay conceptos que debes manejar anteriores, como este. ¿Qué es? Aquí no lo deduzco porque es otra deducción de todo eso. Vamos a suponer que ya lo conozco, ya nada más es para usar. Entonces ya tengo ese HP, ¿no? Altura de presión o estática. Vuelvo a tomar esta ecuación, la repito esta, igualita, y la vuelvo a poner en la filmina, nada más para que la tengamos presente. Y ahora interpretamos ese elemento que eliminamos, esa velocidad que interpretamos nosotros en mecánica de fluidos, esta. Y si la expresamos en términos de altura, o le damos un nombre en términos de altura, en lo que se llama segunda representación de Euler, la conocemos como altura dinámica, esa velocidad específica a la salida de la tubería. Y esa es la famosa HD que vemos en las ecuaciones. Pues es la misma, pero así se llama aquí en esta representación. Y bueno, prácticamente ya terminamos ese apartado. Si yo veo la ecuación, al inicio decía una ecuación de régimen permanente del fluido, pues es esta ecuación con sus dos posibles representaciones. Pero si yo lo veo ahora ya lo puedo platicar con los nombres que le dieron. Hay una altura dinámica, hay una altura estática. Y obviamente que eso pues yo lo conozco como Euler, ¿verdad? Euler, estática y dinámica. Hay una representación, otra representación, o sea, las dos ecuaciones. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, pues me sirve para entender en los ejercicios por qué la altura de Euler la descomponen en otras dos, dinámica y de presión o estática. Es eso. ¿Dudas hasta ahí?
Todo esto está tomado de diferentes fuentes, ¿eh? Yo no digo que es autoría mía, porque esa autoría mía es cuando yo hago algunas aportaciones que no hace el autor, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Y sobre todo pensando en los ejercicios que nos propone Matáis, porque los ejercicios dan por hecho que todo esto lo sabemos, entonces entra directo a los ejercicios y entonces empiezas con dudas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezas. Y entonces, si te regresas a la teoría, pues puedes entender a qué se refiere, no con afán de que lo domines, porque sería mucho tiempo. Te dejé aquí una referencia en la presentación, para que tú veas otra representación de Euler con otra explicación, ¿sí? Y no veas nada más esta que yo te estoy dando y te crea un panorama de si está complejo. Yo lo trato siempre de hacer así, busco representaciones en diferentes autores, y esto tiene hace mucho. Cuando di esta materia por primera vez, buena pregunta, quizá por ahí del 2007, por ahí. Entonces yo tengo un librito de fluidos muy viejito y me compré el Robert L. Mott de mecánica de fluidos, que por cierto ya la presté y jamás volví. Pero tengo otro viejito que es el base, lo voy a traer para que lo vean. El libro está muy denso, muy complejo. El Mott está muy bueno, pero tiene un nivel que implica que hayas llevado 3 materias diferentes para entenderle. Cuando yo digo que es denso es que está muy chiquito y vienen pocos ejercicios, pero para poder hacer esos ejercicios tuviste que haber hecho muchas deducciones. Está muy denso. Como esto de aquí está denso, pero ya está masticado, ya está digerido. Y Robert L. Mott no, él dice la teoría ya la sabes, puros ejercicios, pero el ejercicio los pone a nivel prepa, o sea, muy sencillitos, no tan complejos. Entonces esa es la referencia. Y me preguntaban algunos estudiantes hace mucho tiempo que por qué no hacía el desarrollo completo. Digo, bueno, es que me quitaría mucho tiempo, pero si me da oportunidad de la repetición de la materia, voy a buscar información que ya lo haya hecho para no invertir aquí. A ver, vamos a ponernos a hacerlo. Nosotros tendríamos que estar haciendo análisis. Arrastrar el lápiz lo hicimos en prepa. Aquí es entender lo que está ocurriendo. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que empieza a ver el tema en sus apuntes debe ir entendiendo qué está pasando ahí. No necesita ponerse a arrastrar necesariamente. Sí lo puede hacer, porque soy kinestésico, okay, sí. Pero te vas a tardar en analizar esto unas 3 horas, cuando en realidad, si nada más vas siguiendo la secuencia, pues en 1 hora lo puedes hacer. Y esa es la intención, que entiendas estas unidades fundamentales. Todavía no acabamos, vamos apenas en la 9. Dijimos que eran 10, pues vamos a ver si es cierto o no es cierto eso. ¿Dónde llevamos? Y vamos al último apartado para poder entender eso. Él se ve corto, pero no es tanto. Entonces, todo eso, ¿para qué sirve? ¿O para qué lo vemos? Vamos a ver, nada más para ubicarlo aquí. Ahí está. Yo quería ver si era la última versión. Luego algunas adecuaciones. Hablábamos de turbinas y hablábamos de bombas. Todo eso que platiqué ahorita es para bombas. Y cuando yo hablo de turbinas, hablábamos de reacción y acción, de Francis, Pelton, Kaplan. Y esas turbinas las diferencian con un término nuevo, que aquí le llaman sigma, parecido al que vemos en mecánica, ¿no? De materiales, esfuerzo, ¿no? Aquí es reacción. Y aquí es igual a la energía estática o carga estática o presión. Entonces tenemos que conocer ese concepto que acabamos de platicar. Y esta es la energía total, energía de Euler. Entonces esa división me da esa reactancia o reacción. Y esa reacción establece un rango, un intervalo de separar una turbina de otra. Entonces, para poder entenderlo, simplemente hay que numéricamente sustituir los datos que me dan las ecuaciones. Acuérdate que para la altura de presión estática hay 2 ecuaciones que declaramos en la filmina anterior. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. En cuanto a Euler, están utilizando una sola, porque está en términos de los 3 elementos que dijimos: velocidad absoluta, velocidad unitaria y velocidad relativa, pero estos 2 son diferentes. En lo que se refiere a altura de presión estática, está en términos de la fuerza, el peso específico y la diferencia geográfica de alturas, o está en términos de velocidad unitaria y velocidad relativa y la gravedad. Entonces, ¿cuál uso? Me preguntaba un estudiante en la hora anterior, ¿cuál es la buena? Pues en realidad las 2 son iguales, nomás con diferentes términos, ¿no? Pero la que más se usa, y la encerré, es la que más se utiliza para poder establecer
la reactancia. Y bueno, eso si yo lo quiero establecer como un parámetro de decisión o de selección en algunos catálogos de los proveedores, lo vas a ver así. Aquí lo puse yo encerrado. Dice sigma igual a 0, sigma es igual a 0 o tendiendo a 0 y hasta 1, o sigma es igual a 1. ¿Qué es el sigma? La reactancia. Entonces, si yo conozco la diferencia entre altura estática o de presión y altura de Euler, esa diferencia, pues simplemente establezco si ese resultado me va a dar igual a 0, que ¿cuándo va a ocurrir? Pues cuando yo tenga una altura de presión igual a 0. Y yo ya sé que turbina esa es una turbina de, como lo dice, acción, que ya vimos la clasificación. Si yo establezco que el sigma, la reactancia, está entre 0 y 1, que sería el caso que estamos hablando aquí, cuando yo puedo igualar las alturas de Euler hidráulicas o de presión y de Euler, hablaríamos de una turbina tipo Pelton, y si el valor es 1, es una turbina Francis. Entonces, es un parámetro de selección para saber qué tipo de turbina utilizar. Y estas turbinas ya tienen caracterizada la geometría, obviamente que hablaré un poquito de ello. Me interesan estos tres parámetros. Y ahora sí llegamos a la representación. Dijimos que había que llegar a tres elementos. ¿Qué es la carga estática o de presión para turbina y bomba? ¿Qué es la altura dinámica? ¿Y qué es la reacción o reactancia? Son los tres. Y con eso acabamos la segunda representación de Euler del sistema. ¿Dudas, compañeros? Es el paso 10, ¿verdad? ¿Cuál fue? Pues este. Me faltó ponerle aquí 10, pero esa es la 10. Y con eso acabamos esa teoría. ¿De dónde está tomado? Porque tú quieres profundizar. El Mateix, el Yunus Engel y uno que es el manual de turbomáquinas de Bono, que ese no está dentro de la literatura obligatoria, pero de ahí está tomado. Hay otro manual más, pero no quise ahondar. Con esos tres ya puedes encontrar esta información, quizá no tan detallada, porque le agregamos algunos desarrollos, pero en general es eso. Y esa sería nuestra teoría. Y ahora sí vamos a auto-spoilearnos, porque el alumno dice, así va a estar todo. No, danos oportunidad. ¿Qué faltaría? Pues es la teoría, te falta un poco de teoría. En realidad, según tu programa, yo me debería de brincar hasta aquí, que es lo que veremos en nuestra siguiente sesión, hasta aquí. Desarrollo, interpretación de curvas de bombas. Al final, la última unidad de turbinas, pero este es de bombas. Esto es lo que vamos a hacer. Pero para poder entender de dónde salió esta gráfica, pues yo puse algunas turbinas que platicaré de manera muy general, no tan detallada, para establecer de dónde salió esa curva de la bomba o de la turbina. Acuérdense que son rodetes al fin y al cabo. Entonces, hay conceptos que no están en lo que dice el programa que veas. Ya vimos triángulo de velocidad, de representación de Euler primera y segunda, y en todo eso no aparecía una velocidad angular del rodete. En el diagrama decía omega, la W minúscula. En los libros aparece como NS o aparece como pi o grupo de pi. Aquí les pregunto, ¿ustedes han analizado o han visto ese símbolo fuera del número pi? Que tú ves el simbolito griego de pi, ¿no? Y que te dicen, ¿qué es eso? Y tú luego 3.1416. Pero no nada más se usa ahí. Se usa en materias de optimización y de cálculo paramétrico y le llaman grupo pi. Así le llaman. Y ese grupo pi lo comento porque no nada más es esta ecuación. Cuando tú hablas de turbinas o de bombas, hablas de este símbolo. Y dice pi subíndice h. H ya sabemos que es la altura de Euler. Pero ¿qué es esto? Que no hemos visto, en el programa no establece. Este es el número o el símbolo de número de pi que conocemos, pero no se refiere que vas a multiplicar 3.14 de h. Quiere decir que vas a analizar un grupo de valores de optimización de diseño en función de la altura de Euler. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es ese grupo de valores de optimización? La geometría de la bomba. ¿Qué diagrama tengo de la bomba? ¿Cómo es la carcasa? ¿Cómo es el rodete? ¿Cómo es el álave? Todo eso, ese diseño está implícito aquí. Y con eso te dice la velocidad del rodete. Eso no lo estamos viendo en el programa, no aparece. Pero lo comento porque de ahí vienen los análisis geométricos que posteriormente, determinan la velocidad y están regidos por el diseño del álave. Ahí se ve como ejemplo, cortaron esta turbina, la mitad, y aquí se ve que hay un canal y se ve que hay un grosor
que tiene una altura, que es un diámetro entre dos, ¿no? Entonces es obvio que si yo cambio las geometrías, cambia el caudal, o decía ahí, el volumen de control, ¿no? Estamos hablando. Y entonces son más rápidas o más lentas las turbinas. Y entonces podemos hablar de que la turbina tiene una salida más grande o pequeña, y se ve con las formas, o la bomba, dependiendo, son rodetes, y eso determina los diseños, los diferentes diseños de las turbinas o de las bombas. Ahí sí diseños, porque es geometría y luego es la función que hace. ¿Y todo eso para qué? Para llegar a las curvas que estoy mencionando. Nosotros vamos a ver ya la curva. ¿Quién me da la curva? El proveedor, el fabricante, y con eso trabajamos. Pero ¿de dónde sacó la curva? De todo eso que estoy mencionando. Eso es el diseño, lo que no viene en tu programa. Pero lo pongo como brevario cultural para que sepas que existe, ¿no? Nosotros pues no lo vamos a alcanzar a ver porque no es el alcance del programa, pero sí, al menos este concepto, porque luego lo ven por ahí en algún libro los que les gustan, por ejemplo, turbomáquinas, pero de aviación o cohetes, si quieren ver turbinas de reacción, y ya después se meten y encuentran términos que dicen, eso yo no lo vi. Pues no, porque el alcance del programa no establece diseño de turbinas y tampoco establece que veas esta velocidad específica de giro, no está en el triángulo de velocidades. Pero bueno, esa es la base, el NS, para poder entender el diseño, y de ahí vienen estas gráficas. Y como último spoiler, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de la siguiente sesión? Pues vamos a hacer la interpretación de estas gráficas. Yo bajo un catálogo del proveedor, yo utilicé este proveedor, hay muchos, lo tomé uno, bajé sus catálogos PDF, elegí una bomba, a ver esta, voy a analizar esa, qué hay en ese diagrama, lo explicamos, y después nosotros hacemos la selección de una bomba, pero para seleccionarla necesitamos caracterizar la curva. Yo lo hago por regresión lineal, que lo hago en Excel a través de matrices, pero tú lo puedes hacer con otro método, y la idea es que al final obtengas una ecuación que represente la curva. Esa es la idea. Y hacemos nuestro análisis. Obviamente que la idea es llegar a algo como esto. ¿Qué es lo que normalmente hacen en sus evaluaciones, verdad? Te dan un caso real, un repositorio donde va a llegar el fluido, y te dicen, aquí está la curva característica de la bomba que quiero usar, dime si esa bomba puede o no puede, y bajo qué criterio va a trabajar. ¿Qué necesitas? Pues la ecuación que determina la curva. Esta ecuación la obtienes del catálogo por regresión lineal, y necesitas la ecuación de pérdidas. Esta no sé si la sepan obtener, y si no, pues suponemos una y te la damos, pues la deberías de saber calcular. Pues las pérdidas del sistema donde va a estar alojado son las pérdidas que hay en esto, de aquí hasta acá. Son las que se refieren, ¿verdad? Son las que van aquí. Tú igualas esto y ya obtienes la optimización de tu bomba. El programa me dice, léanlo por ahí, que no soy yo, dice, el alumno será capaz de generar una curva de optimización de una bomba y una turbina. Esto es generar la curva, obtener la ecuación a través de un catálogo. Y luego dice seleccionar la bomba y la turbina. Para seleccionarla ocupamos las pérdidas. Yo no soy tan ambicioso como para querer que ustedes hagan este cálculo, si no lo vieron, y no me da el tiempo de explicarlo, porque mi materia es muy amplia. Entonces yo te doy esto. Digo, a ver, pongan estas pérdidas. Y con esa vamos a calcular. Pero en realidad tendríamos que profundizar eso si queremos, como ingeniero, seleccionar bombas en la vida real. Y eso es lo que nos faltaría. Y ese es el apartado a donde terminaría ese proceso. Y también dije que iba a usar un software, ¿no? Entonces dije que eran 6 subtemas, porque yo le agrego un subtema en donde, aparte del Excel, lo hago con este software, EPANET. Y el EPANET te obtiene la ecuación de la curva. Y después su posterior selección nos permite obtener el comportamiento de la bomba con el sistema. Pero tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, no sé si llega aquí. Me pregunta el programa, las pérdidas son por Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o Chase y Manning. Entonces el software pues es tonto, te va preguntando, y si no sabes, pues, te va a dar error. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿no? Como generalidades y ese ejemplo. Es más para que te des una idea qué es la unidad. Y después de eso, una simulación del rodete en SolidWorks, y ahí acaba una unidad. Entonces la parte teórica así densa pues ya terminó. Ahora sigue la parte práctica. Vamos a ver. ¿Dudas, compañeros? La plataforma ya aparece, vamos a ver si entra esta cosa.
Ya está el software para que lo traten de instalar. Les muestro. Ahorita que hay red hay que aprovechar. Dios sabe cuánto dure, pues no hay alumnos, hay red. Vamos a ver. Ni maestros, entonces hay red. Qué maravilla. Entonces, no seas de Rafa, cobra regalías por eso. Yo calculo que serían unas la cuarta clase más, porque nos lleva aproximadamente 3 clases. En una vemos toda la antesala de dónde sale la curva, esa que mencioné. En otra vemos la curva y cómo se interpreta, y en otra vemos el Excel, cómo se obtiene esa matriz inversa y cómo obtienes la ecuación por regresión, que es una propuesta mía. Tú lo puedes obtener como te enseñaron en matemáticas, pero a mí nunca me gusta dejar algo que yo no explique. Yo digo, yo así lo hago. Tú lo quieres hacer con otro método, eres libre, ¿verdad? Hazlo como quieras, pero obténme la ecuación que representa esta curva. Y después lo veo con ya el software, que sería aproximadamente la cuarta clase, según mis cálculos alegres, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entro a la materia en la que estés, sea el grupo 1, 2 o 3, en el que tú estés matriculado, y en tu unidad 2, si tú observas, ahí aparecen ya algunos de los subtemas que puedes descargar, y está el EPANET. Nomás lo activamos para que lo puedas descargar, que esté visible para ti. EPANET 2.2 es el que yo uso. En la unidad 3 es donde aparece el PyFlow, que lo vamos a usar más adelante. Es un software mejor que este que estoy mencionando es solo, o yo lo he utilizado solo para caracterizar curvas y seleccionar bombas. Y el otro software, el PyFlow, se usa para redes, se usa para turbinas. Ese ya es más industrial, este es más didáctico, el otro es industrial. Entonces por eso es que lo voy poniendo, ¿no? Para que veas las diferencias. De hecho, en lo que es selección industrial es lo que yo he visto que usan, PyFlow. Y en las escuelas usan de muchos tipos. Uno es el EPANET. Yo no lo había usado originalmente porque no lo encontraba, y hacía muchos años que lo había usado, una versión viejita. Entonces digo, pues lo hago en Excel, que no nos quedemos acéfalos, pues lo hacemos en Excel. Y ya que lo encontré, pues lo agregué. Y a ver, pues lo hacemos con el programita para que tengas otra opción de resolución. ¿Sale? Pero ahí lo vas a encontrar, lo activamos ahorita saliendo de la sesión. Y ahí aparecen ya los grupos, ya también lo mencioné. Ustedes van aquí al inicio, lo comenté. Te vas a ir a curso, te vas a ir a observaciones y rúbricas, y ahí vas a encontrar los equipos, cómo fueron asignados. Bueno, entonces ya ves que Dream Team te tocó y ya empiezas a celebrar. Vamos a ver. Oh, bueno, no se ahoguen. La emoción es normal. Es normal. Y bueno, ahí vamos a